Larry, economista Larry, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Nelson. ¿Cómo le va? Buenos días a la audiencia. Ya estamos en vivo y en directo, observándolo y escuchando a mi querido economista. Muchísimas gracias por siempre aceptar la invitación, porque es importante tomarle el pulso a todo lo que pasa, principalmente en temas económicos que uno, sinceramente, no domina, no maneja y uno se termina equivocando muchísimo. Larry, todas estas cosas que están ocurriendo de manera coyuntural política, ¿cómo afecta a la economía del país? ¿Por qué le pregunto esto, Larry? Porque yo he escuchado amigos que, por ejemplo, hablan de los casos de corrupción en el tema del gobierno, etcétera, etcétera. Y dicen, no, esa vaina a mí no me afecta, no me interesa. Pero ¿termina o no afectando, Larry, todas estas cosas? Pero por supuesto, afecta la confianza. Afecta la confianza y por obvias razones la gente invierte por confianza. Y no solamente la inversión local, sino también la inversión que viene del extranjero. Por eso es que el riesgo país, que si bien es cierto tiene componentes económicos, pero también tiene componentes políticos. Entonces, cuando hay inestabilidad en el régimen, cuando se generan rumores sobre actos de corrupción o sobre diferentes situaciones, o por ejemplo algún tipo de conflictos sociales, eso de alguna otra forma hace que la economía se frene. Entonces, más allá del contexto internacional, ¿no? que está pasando el mundo, ya de por hecho este año va a ser un año muy difícil para los ecuatorianos. Si el mundo se está desacelerando, va a crecer en apenas 1.7% el mundo, nosotros vamos a crecer 2%, pero la economía en general, si es que no se generen algún tipo de cambios, como por ejemplo algunas tensiones más fuertes entre Rusia y Ucrania, el FMI y el Banco Mundial vaticinan una recesión. Entonces, recesión puede golpear primero a las exportaciones y segundo va a afectar todo lo que tiene que ver con la producción local y por lo tanto también a las fuentes de empleo. Entonces, yo creo que ese es el panorama que se viene para el año 2023. Cuando dices, Larry, recesión en exportaciones para el común del ser humano, ¿significa menos envío, menos compra exterior, menos importación? Para que nos aclares un poco el panorama. A ver, Ecuador tiene varios socios comerciales importantísimos. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la Unión Europea y estamos hablando de China. Yeah. Las tres economías van a descender su producción. Yeah. Y si ellos descienden su producción, van a consumir menos. Okay. Y si consumen menos, van a demandar menos bienes, especialmente materia prima para América Latina. Y nosotros estamos inmersos en América Latina. Entonces, vamos a vender menos y eso va a golpear a nuestra producción y va a golpear el empleo. Entonces, es una situación muy compleja lo que se viene. Entonces, vamos a ver si el gobierno, de alguna otra forma, anticipa con medidas económicas acertadas y logra amortiguar lo que se viene para el año 2023. Ya, ahora, y eso es lo importante. A ver, yo me imagino que el señor Arosemena, el ministro de Economía, debe saber, debe conocer, debe estar leyendo lo que usted, Larry, está leyendo, anticipándose, porque incluso creo que esa es una de las ciencias, ¿no? A prever o visualizar lo que vaya a ocurrir. ¿Qué es lo que debería pasar para que este golpe no sea tan fuerte para el Ecuador? ¿Cómo debería amortiguar nuestras autoridades, el ministro, el presidente, estos golpes que se avisoran? Primero, que por ejemplo, las exportaciones petroleras, que todavía los precios de barril de petróleo del WTI están más o menos en promedio de $79, Ya. va a haber fuentes de ingresos por exportación petrolera que no se vayan a acumular en las reservas internacionales, Ya. sino que sirvan exclusivamente para las obras de infraestructura. Perfecto. Yo creo que eso sería lo primero que debería hacer el gobierno nacional. Segundo, cobrar los impuestos a los morosos. Estamos hablando, los morosos del SRI, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. La mitad, 2.000 millones, ya son deudas en firme, que debe cobrar el SRI, o sea, debe cobrar porque debe cobrar. Los otros están, por ejemplo, en un proceso de impugnación. Ya. Pero son 2.000 millones que el gobierno debe de cobrar. Tercero, de alguna otra forma, creemos que debe haber un combate a la corrupción, eso ya es un tema en lo que tiene que ver con la contratación pública, para generar más con menos. Entonces, yo creo que por ahí el gobierno debe, miren que son decisiones ya propias del gobierno. Totalmente. La cuarta, tratar de bajar las tasas de interés
a los créditos de consumo y a los microcréditos. Siguen siendo elevadas comparados con economías dolarizadas. Entonces, por ahí ya vamos viendo algunas salidas que el gobierno puede anticiparse para que cuando venga el golpe no nos venga tan fuerte, ¿no? Pero ¿qué estamos visorando, Larry, con el gobierno? ¿Un gobierno o un ministro que está esperando que nos golpeen? O sea, no quieren tomar una decisión porque usted dice 3, 4 cosas que son netamente actividades del Estado, ni siquiera creo que... dígame. No tiene que pasar ni por la Asamblea Nacional. Eso le iba a decir. Ni siquiera la Asamblea tiene que opinar ni hablar, porque a veces nos están vendiendo eso de que el pobrecito, el presidente, no puede hacer nada porque estos de la Asamblea, ¿cómo se lo impiden? No, usted dice, cobrar morosos, oiga, decisión política. Inversión, decisión política. Bajar la tasa de interés, creo que esto también es inversión política o pasa por la Asamblea. No, eso pasa por la Junta de la Política y Regulación Financiera. Ya. Eso es un apéndice del Ejecutivo. También. Entonces está en sus manos, ¿Cómo lee usted el comportamiento del ministro de Economía actualmente? Mire, yo siempre he dicho, ¿no?, que cuando usted cambia o el gobierno cambia un ministro, la idea es que vengan las políticas de reactivación, ¿no? Ya. Entonces, para mí lo que ha hecho Pablo Arosemena es seguir la línea de Simón Cueva. La cuestión es que este ministro es más figurete. Ya. Simón Cueva era más tranquilo, estaba más metido en la oficina. Esa es la diferencia. No hay mayor variación en su comportamiento en el tema de formular las políticas económicas. Además, creemos que las políticas económicas, si bien es cierto, hasta el momento han sido insuficientes, han sido ineficientes y han sido improvisadas. Por ejemplo, miren lo último que acaban de sacar, el tema de la reducción del IVA, y yo creo que en ese sentido estamos bien, bajar entre feriados, pero el tema del ICE, a lo que tiene que ver reducir el ICE para los cuadrones, los yates, los barcos de recreación. ¿A quién le beneficia eso? Las motos acuáticas, eso no le beneficia para nada al pueblo, le están beneficiando a las personas de alto poder adquisitivo. Entonces, eso yo creo que no tiene razón de ser. Por otro lado, también se incentiva el tema de reducción del ICE al consumo de tabaco, al consumo de bebidas alcohólicas y el tema de las bebidas azucaradas. En los dos primeros, el mundo sube los impuestos. ¿Para qué? Para evitar de que la gente consuma este tipo de bienes, porque hacen daño para la salud y también hacen daño, especialmente el tabaco, al medio ambiente. Claro. Entonces, por eso digo, como que el gobierno a veces es una de cal, una de arena. Por ejemplo, celebramos de que se llegue a un acuerdo comercial con China, pero no sale con esto. Esperemos que no sea por coincidencia por el asunto de la consulta popular o por los temas que están generándose a nivel de corrupción a nivel del gobierno. Claro, pero no se ha dado todavía esa fuerza que realmente necesita una política económica porque, insisto, la mayor parte de las exportaciones petroleras se están yendo a las reservas internacionales y no se está cobrando los impuestos a los morosos. Eso me parece súper importante y curioso, el tema del cobrar a los morosos y el tema de la inversión pública a través de las reservas, que si bien el gobierno ha dicho que no podría prescindir de la totalidad, pero, puchica, yo no, la verdad es que como uno no entiende muy bien el tema, ¿cuál es el terror o cuánto porcentaje podrían utilizar para que esta vaina no siga acumulándose, nos haga ver excelentemente bien a los órganos internacionales, pero tremendamente mal a nivel interno, peor a pasos de una recesión que ya se va a sentir con más fuerza y un gobierno que no hace nada para fomentar acá la inversión? ¿Cuál es el key del asunto, Larry, ahí con el tema de las reservas internacionales? ¿Cuál es el miedo? A ver, el monto está en aproximadamente 8.000 millones de dólares. Sí, 8. O sea, si se mantiene, bueno, cubren las reservas bancarias, que es el encaje legal, que es un porcentaje del total de los depósitos que tienen los ciudadanos en el sistema financiero privado y popular y solidario, ¿no? Eso está una parte en la reserva bancaria. Lo otro es parte de los depósitos de la Seguridad Social, de los municipios. Yo creo que si lo dejan en 8.000 millones no hay ningún problema, pero que ya no sigan acumulando 9.000, 10.000, 11.000 millones. No tienen razón de ser, de tener esos recursos ahí, porque necesita la economía inyección económica. Entonces, estamos hablando de que estas reservas se están nutriendo con las exportaciones récord en materia petrolera que tuvimos el año pasado, que en términos promedios el precio del barril de petróleo estaba en $90. Entonces es una cifra, un precio muy importante
Y mire que la economía en el 2022 se desaceleró. O sea, ni siquiera logramos recuperar los niveles de prepandemia, a pesar de ser un exportador de crudo y tener altos precios de barril de petróleo. Entonces yo creo que debe de alguna otra forma el gobierno entender que más que nunca en esta situación se necesita esos recursos, inyectarlos a obra pública. El mantenimiento de las carreteras, el mantenimiento de la obra de infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, que se sienta la inversión, que la gente vea la obra y que a su vez también sea un imán. ¿Para qué? Para que la inversión privada diga, el gobierno está invirtiendo, nosotros también vamos a invertir. Entonces, esto va a generar un apalancamiento interesante y que podría revertir la tendencia de desaceleración para este año, porque la CEPAL anuncia que va a haber una caída un poco más fuerte de lo que fue el año pasado. El año pasado, bueno, cerramos en 2.8. Este año vamos a cerrar en 2.0% del PIB. ¿Qué tan importante es, Larry, lo que decías sobre la confianza, ¿no? ¿Qué tan importante es creer primero en nosotros? Y esto es básico, ¿no? Siempre te dicen, hay que creer en ti, debes creer en ti, y así tú vas a atraer a más personas que crean en ti. Pero si tenemos un gobierno que hoy incoherentemente no cree ni siquiera en ellos, ¿cómo le pedimos al resto que crea? Es como decir, vamos a ver quién pone primero el billete. Si el propio gobierno no quiere meter la plata, si el propio gobierno no quiere tocar ese recurso, va a ser muy difícil que venga inversión extranjera. Los niveles de inversión, ¿cómo quedaron, Larry, del tema técnico, de los porcentajes? ¿Bueno, malo? O sea, si yo lo escucho a Arosemena, dice que hemos crecido por todos lados, ¿no? A ver, en el tercer trimestre, la inversión extranjera directa apenas fue de 51 millones de dólares. Ya. Las más bajas en los últimos 10 años. O sea, este año ni siquiera vamos a superar los 1.000 millones de dólares. Creo que va a ser entre 700, 800. Quitando ese asiento contable en donde se subieron 600 millones, que no existió nunca. Ajá. Solamente fue un asiento contable para regularizar una transacción que se hizo en años atrás. Pero quitando eso, más o menos está en 700, 800 millones de dólares. Sigue siendo muy bajo para el país. Entonces, mientras que en Colombia está en 5.000 millones de dólares por año, por ejemplo, en Perú está en 6.000, 7.000 millones por año, nuestra inversión extranjera directa sigue siendo muy baja y eso se lo gana con confianza. El gobierno está haciendo un esfuerzo por tratar de firmar acuerdos comerciales. Se hizo un avance con China, creo que va con Canadá, va con Japón, algo tengo entendido que está con Corea del Sur, con los que ya tenemos, como por ejemplo con la Unión Europea, están ayudando al sector externo. Con China, por ejemplo, las exportaciones de camarón se han triplicado de forma espectacular y eso ayuda al crecimiento y ojalá que el gobierno haga una correcta distribución de esa renta para que la población general sienta los beneficios de ese despunte del camarón. Claro. Entonces, yo creo que hay algunos esfuerzos, pero en otros se nos está quedando de año y que aspiramos que los logre revertir para este año. Mire que estamos en el mes de enero. Ajá. Ojalá esto no se logre discutir ya por el mes de junio, porque ya sería tarde, porque ya se estaría planificando ya para el 2024. Dios santo, ¿cómo se mueve esto, no? ¿Cómo se mueve tan rápido? Porque ya medio año, chao, se acabó, ya estamos pensando económicamente en el siguiente. ¿Cómo le cobramos a los morosos, Larry? ¿Total voluntad, decisión? ¿O también hay ahí un tema de no molesto a mis panas? Bueno, eso está enmarcado en las disposiciones del Servicio de Rentas Internas. O sea, si alguien no quiere pagar, bueno, ya es un tema de entrar a lo que es el tema legal. Claro. A un pobre ciudadano, cuando no paga la hipoteca de su casa, ¿qué viene a hacer el banco? Le quita su casa. Total. Y si usted le debe al SRI esos montos pequeñitos, de a veces de $20, ¿qué viene a hacer el SRI? Juicio de coactiva. Enseguida lo notifiquen y acá todavía están esperando. Estamos hablando 2.000 millones de dólares. Eso es harto billete. Entonces, con eso ayuda muchísimo a sostener y a parar la economía este año. Y eso es que todavía faltan los 2.000 millones más, que tiene que ganar en algunas empresas que están impugnando, que no quieren pagar. Si ya es una cuestión de que el gobierno se ponga las pilas y gane esos juicios, claro, para que se siga sumando 2.000 millones más para los siguientes años. Pero si eso no se hace este año, a mí me preocupa adicionalmente que todos estos errores a veces de la política del gobierno se lo traspase a más errores. Por ejemplo,
En la reforma presupuestaria 2023 Ya. Establece que, como ya no van a conseguir el financiamiento con el FMI, van a emitir papeles para que los compre el Seguro Social a través del banco. Ya. O sea, nuevamente estamos hablando de una cifra de 2.500 millones de dólares que el gobierno piensa vender esos papeles al BIES. O sea, nuevamente se piensa en el BIES como caja chica. Entonces, eso lastimosamente va a complicar, a transferir más la enfermedad a un seguro social ya agónico. Lo van a dejar sin liquidez y lastimosamente van a decir, el seguro ya está quebrado y por lo tanto tenemos que entrar en un proceso de sistema de seguridad social mixto, por no decir privatizarlo. Entonces, el gobierno es el principal deudor que actualmente tiene la Seguridad Social. Son aproximadamente 9.000 millones de dólares que le debe al Seguro Social el gobierno, y eso debe también de pagarse. Entonces, por eso digo que las inacciones que tiene el gobierno no se lo traslade a las otras entidades, y solamente por mencionarle el tema de la Seguridad Social. No se diga en este caso Petroecuador, que como usted comprenderá es una institución que maneja 5.000 millones de dólares al año, 5.000 millones de dólares al año, y que nadie en el país sabe cómo se están manejando esos recursos, porque todavía claro, no están auditados los estados financieros. No, claro, y no, y lo que se sabe ahora con lo que se está demostrando es cómo la plata existe, pero se la están llevando, ¿no? Hablaban de 150.000 dólares mensuales, las empresas públicas que manejan millones y millones de dólares en contratación, lo que usted decía, Larry, invertir, pagar proveedores, obra pública que debería servir para que el país se levante, se está yendo por otro lado, es decir, la corrupción termina siendo uno de los principales factores para que no podamos progresar en este país, Larry. Y afecta al riesgo país, y eso frena la inversión extranjera directa al Ecuador. Entonces, si usted se da cuenta, de alguna otra forma, todo va encadenado. En economía, todo va encadenado. Lastimosamente es así. Entonces, para eso, como le dije al inicio de la entrevista, el Ecuador tiene que recuperar su confianza. Tiene que recuperar de alguna otra forma los niveles de prepandemia que todavía no lo logramos recuperar. Y para eso que hemos dicho, abaratar el Ecuador, bajar tasa de interés. Mire que me he olvidado, bajar el costo de la energía eléctrica. Entrar de otra forma a revisar esa derogatoria. Bueno, eso ya le corresponde a la Asamblea Nacional tratarlo en diciembre de este año, porque ya el presidente lo vetó totalmente. Revisar ese proyecto derogatorio a la Ley de Desarrollo Económico en la parte tributaria. Y lo demás que le mencioné, cobrar a los morosos, tratar de generar esa confianza para que la economía pueda caminar. O sea, el Ecuador necesita también de transparencia, que las cosas sean claras, que los ciudadanos de alguna otra forma conozcan y tengan acceso a la información para criticar, para cuestionar o para aplaudir. Claro, pero claro que que sí. pero para eso el gobierno tiene que ser totalmente transparente, porque yo siempre he dicho, ir apuntando hacia un gobierno abierto, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho pasaba. Y eso era bueno y eso era positivo, y ahora lamentablemente no, ahora ya encontrar información es muy, muy difícil, y la confianza se va perdiendo cuando tienes un gobierno que primero te dice que no hay actos de corrupción y que luego ya te reconoce, hablando del señor Hernán Luque, que efectivamente hay algo raro y que ya hasta piden que se lo capture porque algo extraño está pasando. Entonces la confianza se pierde de la ciudadanía y también se pierde por parte de la inversión, de los inversionistas extranjeros. Ya de la inversión pública, no sé si habrá algún momento de esperanza que se pueda creer que el gobierno lo pueda realizar, Larry. O sea, que tome realmente la batuta de decir, voy a tomar este billete y lo voy a invertir. No entiendo el terror a la inversión. Es cuestión ideológica. Ok. El gobierno cree más mercado, menos Estado. O sea, que hagan otros, no yo. Entonces, quieren concesionar absolutamente todo, porque yo siempre he dicho, ¿para qué llegaron a la presidencia de la República? Si van a concesionar todo. Claro. O sea, si bien es cierto, en algunos temas la inversión privada ha ayudado muchísimo en el tema de concesión, en otros casos ha sido nefasto. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico, en el tema eléctrico, ha sido nefasto la concesión, y que están pidiendo nuevamente que se haga cargo, en este caso, la gobernación de Puerto Rico, obviamente en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Entonces,
Y así se ve en algunos casos en América Latina. Por eso que hay que generar balances. Mire, el sector petrolero totalmente estancado, inclusive la producción petrolera sigue cayendo. Ya. Y eso no se ve porque estamos con los precios del petróleo altos. Claro, O sea, 72 dólares. gozamos importantes fuentes de exportación, pero la producción cada vez está siendo menos. Entonces, eso, si por ejemplo el día de mañana se calman las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, cae el precio del barril de petróleo, ¿cómo quedamos nosotros? Claro. Nuestros ingresos por exportación van a caer drásticamente. Entonces, y no tenemos para responder con respecto al tema de generar mayor producción. Entonces, eso es un tema que, por ejemplo, está pendiente y eso a veces yo creo que es descuido mismo del gobierno, porque Sí. tranquilamente puede transparentar Petroecuador, hagan las auditorías, ¿para qué? Para que Petroecuador pueda vender acciones Ya. al mercado internacional de capitales, Ok. para que inversionistas extranjeros compren acciones de Petroecuador, que la ciudadanía compre acciones de Pero Petroecuador. parece ser que querían Obviamente, hacerlo, Larry. ¿Pero en qué quedó? Parece que no, querían hacerlo. lo que querían hacer era prácticamente entrar en concesión varios pozos petroleros, o Ah, eso sea, es distinto. meterle competencia privada a Petroecuador. La van a quebrar. Ok. Los recursos estratégicos son de todos los ecuatorianos y hay que protegerlos de cara al futuro. Pero obviamente también, y eso hay que decirlo, el sector público también adolece de ineficiencia. Totalmente. Entonces, manejado el IES y Petroecuador de manera técnica, que no metan los tentáculos los políticos, Ya. que eso sea administrado por gente técnica, transparente. Yo creo que eso es un primer paso, justamente, y seguimos con el tema, la confianza, Claro. para que estas empresas se capitalicen, especialmente Petroecuador, se capitalice y pueda seguir explorando, explotando y comercializando el crudo del Ecuador. Y se puede hacer lo que planteas, Larry, de que la gente compre acciones, o sea, cambiar la, ¿cómo sería? La imagen o el estatus de la empresa para que se vuelva accionista, no sé cómo mencionarlo. O sea, Claro, se puede. se puede manejar al estilo como se están manejando en China. Ya, Por ejemplo, que el 51% de las acciones son del gobierno ya. y el 49% es del sector privado. Perfecto. O sea, ¿para qué vender acciones? Para capitalizar a la empresa. Bacán. O sea, para tener 2.000, 3.000 millones de dólares y eso invertirlos para generar mayor Ya. producción y exportación petrolera. Y ojo, y eso no Entonces, quiere decir que los que tienen acciones van a ir a patear la puerta de Petroecuador y yo soy el dueño, ¿qué te pasa, coche? No, pero reciben su porcentaje. claro, en este caso son accionistas, el accionista mayoritario seguirá siendo el El Estado Estado. ecuatoriano, pero por las circunstancias necesita desinyección económica. Ujú. Y para eso esta es una alternativa para que puedan aumentar la producción petrolera, porque el gobierno ha dicho que Petroecuador no tiene fondos y por lo tanto no tiene para invertir. Ya. Pero ante ese escenario lo que buscan es concesionar los pozos petroleros para que empresas extranjeras inviertan, que no está mal Claro, que claro. inviertan. Pero la cuestión es que históricamente lo que pasó en la década de los 80 y parte de los 90 es que venían las empresas internacionales a invertir y se llevaban todas las ganancias del petróleo, 90% para las empresas internacionales y Así apenas pasó. el 10% para el Estado ecuatoriano. Ujú. Cuando el Estado ecuatoriano tenía todos los recursos, tiene la materia prima. Entonces, eso de ahí fue una pésima negociación y esperemos que sea un capítulo ya cerrado de por vida. Temas interesantísimos, Larry. Muchísimas gracias por siempre compartirnos. El tema de Petroecuador me parece interesante. 2, 3, 4 puntos importantes. Ojalá que el gobierno lo vea, señor presidente. Señor Arosemena, cobre a los morosos, invierta el excedente de los fondos internacionales, de la reserva, tasa de interés más baja. Ya queda en manos de ellos. Lamentablemente uno puede hablar, opinar, pero quien tiene el poder para ejecutar son ellos. Larry, tus palabras para despedirnos. Que como ecuatoriano vamos a estar siempre siendo veedores de que las cosas funcionen y cualquier cuestión siempre vamos a estar informando a la ciudadanía para que la ciudadanía también, de otra forma, tenga esos insumos y también esté pendiente, Claro. especialmente de lo público, que lo quieren destruir. Nosotros somos partidarios de que si bien es cierto, el sector privado juega un papel importantísimo en la economía, Total. con mayor inversión, pero lo público, eso también tiene que ser manejado de manera correcta
y también hacerlo crecer, porque eso genera mayor equidad, disminuye las brechas de desigualdad, reduce la pobreza y reduce el extrema pobreza. Eso ya es papel fundamental del Estado. Así es, y de lo público. Gracias, Larry. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Un abrazo. Muy bien, ahí estuvo el economista Larry Yumibanda. A ver, me voy a quedar totalmente con lo último que decía. Yo creo que la empresa privada es... A ver, nosotros no podemos ponernos en bandos ni despotricar de ninguno de los dos. El sector privado es fundamental. ¿Qué pasaría sin el sector privado, sin la facilidad de que la gente pueda crear empresas? Nosotros que queremos seguir creciendo, generar empleo, sueños e ilusiones. Eso no puede caer, eso no puede cesar. Pero lo privado, pero lo público, mis queridos amigos, es lo más importante para, como lo decía, lo que Larry dijo es fundamental. Reducir la brecha y reducir la extrema pobreza. Tú tienes la capacidad económica para mandar a tu hijo, en un ejemplo básico, a una escuela privada, oye, pues qué chévere. Tú eres un papá que quiere que su hijo tenga educación privada y te sacas la mugre trabajando para pagar la pensión, pues te felicito. Está bien, esa es una opción, esa es una forma de llevar adelante lo que tú quieres por tu familia, por tus hijos. Pero si no puedes, por circunstancias de la vida, porque así estamos, y vas a tu hijo a dejar a una escuela pública, pues la educación tiene que ser de calidad, al igual que la privada. Y tiene que haber veedurías para lo público y para lo privado. No porque no tienes plata para pagar, pues no te van a educar. Yo me eduqué en una escuela pública y los mejores recuerdos siempre estarán allí. En la gloriosa Eugenio Espejo, Escuela Fiscal número 11. Que además estaba a la vuelta de mi casa. Sí, salía caminando en el barrio de Rosa María, ahí por la iglesia San Martín de Porres, que algún día fui catequista. No, mentira, sí. Sí, fui catequista. Pero yo estudié en una escuela pública y era genial. Yo era de los que tuvo el profesor que te enseñaba desde primer grado y te graduabas. Saludo para el licenciado Héctor Mesa. Todavía está el licenciado Héctor Mesa. Se acordará de nosotros. Pero lo público tiene que ser valorizado. La salud, si usted tiene plata para irse a una clínica privada, pues lo aplaudo. Lo aplaudo porque usted ahorra, porque usted guarda, porque usted quiere hacerlo, pues lo aplaudo. Pero si no, un sistema de salud público fuerte reduce la pobreza porque un trabajador que está en un sector olvidado no tiene que preocuparse por gastar su sueldo en salud, porque sabe que va al subcentro y tiene de todo, como pasaba antes. Como en un momento de la historia en este país pasaba. Yo lo veía a mi suegro que llegaba del seguro, parecía Papá Noel, con un saco de medicina. A veces le decíamos, oiga, pero por gusto. No, nada de por gusto, eso le duraba 3, 4 meses de medicina y contentísimo. Ahora van al Seguro Social y no les mandan con nada, no hay citas, están peleando, están renegando, tiene que sacar de su bolsillo, ¿no? A veces hay el criterio que pague, pues, es que no es así. Si es el Seguro Social, por algo pagas, que a propósito es pagado, que si no se han dado cuenta, el Seguro Social termina siendo privado también porque pagas. Y aunque pagas, tienes un pésimo servicio, eso es injusto. Y en lo público, por Dios, lo público, tiene que ser de calidad. Oiga, el mayor regalo que usted le puede dar, señor presidente de la República, gobierno, este señor Arosemena, que me parece nefasto que solamente vea al ecuatoriano como número, el mejor regalo que usted le puede dar es darle salud. Oiga, usted no sabe cómo la gente hasta el sol de hoy agradece, por eso le tienen coraje al señor Correa, la época de Correa cuando se hacían atender y todo era genial y se hacían atender en convenios que se pagaban y se operaban y la medicina llegaba. O sea, hasta el sol de hoy agradecen. Si eso no le dice algo, presidente Guillermo Lasso, ya el necio y el tosudo es usted. O sea, si yo escucho gente agradecida porque el gobierno de Correa se preocupó de la salud y me da envidia, por ejemplo, hablemos del punto de vista de envidia, y me da envidia que al Correa lo nombren, pues entonces, ¿qué cree que voy a hacer yo?
Yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Si no lo quiere hacer por el beneficio, hágalo por orgullo. Y diga, no, pues, si a Correa le agradecen, ese es el punto. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir apostando, hay que seguir ayudando. Pero no.